Buenas noches y bienvenidos a Books and Books, la casa de lectores y la casa de autores. Gracias por venir a nuestra librería para este evento tan especial. De verdad que sabíamos que iban a venir muchas personas, pero no sabía que iba a ser este molote. Recuerde, por favor, silenciar su teléfono. Siempre visite nuestra página web y aquí tenemos eventos todas las noches y estoy muy orgullosa de tener una sección en español que es una de las mejores secciones en español en todo Estados Unidos. Aquí tenemos la editorial que nos encanta trabajar con Penguin Random House y claro tenemos a nuestros autores y tenemos a Gina. Yo me llamo Raquel Roque, he sido librera toda mi vida y lo que quiero decirle es que lo que yo me acuerdo de Carlos Alberto y lo que conozco de Carlos Alberto es lo generoso que siempre ha sido. Ha sido tan generoso que cuando a mí se me ocurrió como librera escribir un libro de cocina para competir con Nitza Viapol, me dijo mi editorial, pero necesitas celebrities, necesitas poner gente importante que te den recetas. Y le pedí recetas a todo el mundo y la verdad que la mayoría de las personas se negaron. Me encuentro con Carlos Alberto y le digo, Carlos Alberto, necesito una receta porque... Pero, ¿cuándo tú me has visto a mí cocinar? No, pero Carlos Alberto, tan generoso que es y ha sido, no solamente conmigo, pero lo he visto con todos los autores. Lo he visto en eventos donde hay 3 gatos y Carlos Alberto Montaner apoyando al autor. Y entonces Carlos Alberto me dijo, bueno, una vez nos encontramos en la carreta y me viste comer vaca frita. Y entonces yo en mi libro de cocina puse una receta que me lo aceptaron y me lo publicaron, que se llama Vaca Frita de Carlos Alberto Montaner. Con todo esto quiero darle las gracias a la editorial y presentar a Silvia Matute, la presidenta de Penguin Random House. Muchísimas gracias y muchas gracias por su paciencia y van a poder hablar con Carlos Alberto, ver que firme el libro y por favor, pásenla bien. Gracias. Raquel, también hay un picadillo a la linda Montaner. Que es riquísimo. Que es muy sabroso. Bueno, muchas gracias Raquel y sobre todo muchas gracias al público por su flexibilidad, por su paciencia, por su tolerancia hoy. Háganlo por Carlos Alberto. Y como decía Raquel, se va a oír en toda la tienda, pueden estar en otras partes de la tienda, incluso en la sala de al lado, donde Carlos Alberto va a firmar libros después de la presentación, así aprovechan y son los primeros ahí en la fila. Bueno, recordarles que silencien sus celulares. Yo soy Silvia Matute de Penguin Random House, grupo editorial. Para nosotros, para mí, para la editorial, es un gran honor cerrar este año con broche de oro con la presentación de Sin ir más lejos del señor escritor Carlos Alberto Montaner. Y en esta hoja yo tengo señor escritor con mayúscula S y mayúscula E porque realmente eso es lo que es Carlos Alberto. Nos conocimos hace ya bastantes años cuando viniste a proponernos que publicáramos tu novela La mujer del coronel. Tras leer unas primeras líneas me di cuenta de que era una novela erótica, de que este señor serio, reputado, analista político, periodista, referente de la comunidad, había escrito una novela erótica. Ahí descubrí que Carlos Alberto era un gran escritor y cuando acabé el libro me di cuenta de que también era un gran señor. Después le publicamos 2 novelas más, un libro de ensayos, pero a estos ya los precedía el prestigio de Carlos Alberto, una docena de libros y miles de artículos y columnas que se han publicado tanto en España como en América Latina. Cuando hace unos meses nos llamó a proponernos la publicación de sus memorias y me dijo el título, Sin ir más lejos, yo supe que estábamos ante un gran libro. Ahora entiendo muchas más cosas de su vida, de su Cuba, de la Cuba de muchos de ustedes, porque en estas páginas Carlos Alberto no solo cuenta su historia, comenzando con la de su familia, sus antepasados, sino la historia de una Cuba que tenemos tan cerca y sin embargo a veces está tan lejos. Carlos Alberto es querido y respetado por esta comunidad, está clarísimo, y es uno de estos autores que se convierte en parte de la familia, que se ha convertido en parte de la familia Penguin Random House aquí en Estados Unidos. Apreciamos mucho tu amistad, la de Linda, la de tus hijos, la de Gina, por supuesto. Y porque sabemos lo unido que está todo el clan Montaner, pues ¿quién mejor que Gina Montaner para hacer esta presentación hoy?
Gina, como todos saben, es escritora, es periodista y es heredera del talento de su padre. Sus columnas se publican semanalmente desde hace 20 años en muchos periódicos de España y de Latinoamérica. Antes de ceder la palabra a Gina, quería agradecer a Books and Books, obviamente, por todo un año de eventos compartidos, también a la Feria del Libro de Miami, con la que hemos participado para este evento, por todo lo que hacen por los libros en español en Estados Unidos. Les recuerdo que al final de la presentación Carlos Alberto estará firmando libros. Y para despedirme, ya que estos son unas memorias, pues quisiera leer un poema, la cara de Carlos Alberto, un poema que improvisó su padre cuando Carlos Alberto era solo un niño que, queriendo patear a su hermano por debajo de la mesa, acabó dándole una patada a su padre. Su padre le miró con cara de "te voy a matar" y le dedicó estos versos que vaticinan con bastante gracia en lo que se convertiría Carlos Alberto, un intelectual y un político muy activo que, con cara de no haber roto un plato, nunca se ha mordido la lengua. A ver si lo reconocen en estos versos. Con piernas de la Bastida, cabeza de Montaner, propósitos de joder y la frase consabida "ay papá, fue sin querer", qué paciencia hay que tener en esta cabrona vida. Muchas gracias. Bueno, primero, muchísimas gracias porque es una noche donde hay muchos amigos, compañeros de trabajo que son amigos, amigos de toda la vida de la familia, y muchas personas que a lo largo de este exilio nos han acompañado aquí y también en Madrid y en los lugares donde hemos vivido. Yo voy a empezar hoy va a ser una conversación con mi padre, con Carlos, y donde vamos a charlar y luego ya pues podréis estar con él cuando él firme los libros. Sí quiero, por supuesto, decir que en esta conversación, cuando yo converse con él y le haga preguntas, que por cierto no ha visto, que un buen periodista nunca le enseña a su entrevistado, y ahí está mi directora de noticias, Helga Silva, haciéndome así, porque eso es una cosa que nunca hacemos, jamás le enseñamos las preguntas a los entrevistados. Quiero que sepan que en la elaboración de estas preguntas las hago yo, pero está el núcleo duro de mi familia, mi madre, mi hermano Carlos, incluso mis dos hijas, la hija de Carlos, Claudia. O sea, que cuando yo le haré preguntas a mi padre, un poco que también son preguntas y son conversaciones en lo que toda la familia ha participado. Nosotros somos una familia que siempre hemos conversado mucho, la conversación ha sido muy importante, es algo que cultivaron mis padres siempre. Además, él dice una cosa que luego hablaremos, que el liberalismo empieza en la casa. No se puede ser liberal solo de puertas afuera y no dentro de la casa. Y nosotros somos una familia liberal en el sentido más amplio de la palabra, y eso ha sido también conversar. Esta noche vamos a conversar, y cuando converse contigo, la conversación es también mi madre Linda y mi hermano Carlos, que es el núcleo duro, el núcleo de la familia. Tenemos hijos, Carlos y yo, pero los cuatro somos los que hemos estado compartiendo a lo largo de la vida, además una vida de mucho viaje y de mucho ir y venir. No sé si tú quieres decir algo, yo voy a entrar. No, entra directamente. Pues ya está, directo. Preguntas. Bueno, tus memorias, sin ir más lejos, que por cierto, que sepan que fue un título que discutimos, hubo muchos emails, porque las chicas, mis hijas y la hija de Carlos no están aquí, viven en Boston y Nueva York, pero es una familia con que estamos todos. Mi hermano vive en Los Ángeles, siempre estamos comunicándonos, lejos, pero siempre extremadamente unidos. Incluso el título fue algo que discutimos. En tus memorias, que las comenzaste a escribir hace algo más de 2 años, y lo primero que tú aclaras en el prólogo es que cuentas recuerdos, y que los recuerdos es algo muy subjetivo, que los recuerdos no tienen que ser exactamente apegados a lo que exactamente pasó.
Elegiste el camino de las memorias, lo dices, y no de la autobiografía. Yo quisiera que hablaras un poco de cómo decidiste eso, el tono que querías y la manera de contar tu vida. Bueno, en primer lugar, ¿Se le oye bien o no? Si no, ahora se oye mejor. Sí. Bueno, en primer lugar, yo elegí las memorias y no la autobiografía porque era mucho más sencillo. Yo soy un vago y como buen vago me conviene trabajar lo menos posible, y lo menos posible es contar las memorias. Hay que tener una especie de relato minucioso para las biografías, con el miércoles a las 2 de la tarde comí no sé qué, yo no sé, yo no lo recuerdo. Pero lo que sí intenté fue contar las cosas que yo creía que eran importantes o que eran interesantes, y sin la certeza de que estuviera reflejando exactamente lo que pasó, porque realmente no tiene importancia lo que pasó. Lo que tiene importancia es cómo se recuerda lo que ocurrió. tú en el libro, en Sin ir más lejos, lógicamente, que son memorias, repasas tu vida desde la infancia, la primera juventud en La Habana, lo que fue luego el exilio a partir de 1961 y las distintas etapas. Está muy bien marcado en el libro, ¿no? La primera etapa del exilio, Miami, Puerto Rico, España, que fue un largo tramo de nuestra vida de familia, 40 años en Madrid. Pero en este recorrido vital y que está lleno de peripecias, y que sepan que yo no voy a entrar mucho en... porque tengo que decir que el libro es súper entretenido, pasan muchas cosas, a mi padre le han pasado muchas cosas, ha tenido una vida muy azarosa, y yo no voy a entrar mucho en detalles porque yo que voy mucho al cine creo que no hay nada más terrible que... esto es como un tráiler y no podemos de ninguna manera contar la película. Porque una cosa que me pareció muy interesante es que te preguntaron, Ana Alonso, el del Independiente Madrid, dijo que tus memorias se leían como una película. Manuel Díaz, en el Herald, comentó en su reseña que se desarrollaba como una novela. O sea, unas memorias que se leen un poco con el ritmo de una novela y de una película. Y yo creo lo mismo. No sé si tú piensas eso también. Es posible, pero es una limitación que yo tengo. Es decir, yo cuando escribo así. No Bueno, sé. yo no lo veo como una limitación. Bueno, para mí era una especie de extraño reto. Y yo creo que más o menos hice las cosas que pude. En el libro, que es tu vida en Cuba, tu vida en el exilio, todas tus actividades como escritor, como intelectual, pero tú mezclas, y para ti siempre eso ha sido muy importante, el contexto histórico. O sea, es tu vida, pero es la historia de Cuba. Es la historia de Cuba, pero como muy bien dice mi amiga Uva de Aragón en una crónica que escribió sobre el libro, la historia es lo menos importante. La cuento porque realmente me pareció importante, y me pareció que era la esencia de lo que yo había vivido. Pero al libro le falta rigor histórico en ese sentido, porque no tiene por qué tenerlo. Sí, pero tú lo que haces es contar mucho de cómo era esa Cuba. Ah, claro, exactamente. ¿Cómo era esa Cuba? ¿Cómo era esa Cuba y los defectos que tenía esa Cuba, las virtudes que tenía esa Cuba? Porque de todo eso está hecho un país, de virtudes, de defectos, de cosas grandes, de cosas pequeñas, de pequeñas infamias, de grandes sacrificios. Y hay todo eso, intento que haya todo eso. Desde el principio, en tus memorias, en tu libro, tú dices que la Revolución Cubana, para bien y para mal, moldeó tu vida. También nuestra propia familia, ¿no? La de nuestra madre, Linda,
a quien conociste a los 14 años en una fiesta en el Comodoro. Los dos fueron muy precoces. No, una fiesta, no una bomba. Bueno, una fiesta que luego hubo Que una bomba. Sí. Le pregunté a ella si lo había puesto ella, pero me dijo que no. ¿Cómo te ha marcado hasta el día de hoy el devenir político de Cuba? Mira, yo en el libro digo una cosa realmente dolorosa. No hay un solo día de mi vida, uno solo, que yo no haya vivido de alguna manera vinculado a Cuba, a la realidad cubana. Ni yo no recuerdo. No sé si, pero no lo recuerdo. Eso quiere decir que de alguna forma lo que sucede en Cuba, el horror de la revolución y la opresión de la revolución ha marcado mi vida. Y la ha marcado, y la de todos ustedes probablemente, por la misma razón. Yo me imagino que si ustedes repasan la vida de cada uno de ellos, de cada uno de ustedes, encontrarán el mismo fenómeno. Ni un solo día de la vida han podido librarse de esta maldición que es la Revolución Cubana. De hecho, el otro día cuando te entrevistó, que fue mi compañera Gloria Ordaz, fue a entrevistarte y hizo un magnífico reportaje sobre las memorias. Le contabas a Gloria te preguntaba, ¿no?, sobre de qué manera Fidel Castro, la Revolución Cubana era un síntoma, era una manifestación de una sociedad que tú en el libro comentas, una sociedad enferma. Y tú también, y explicaste muy bien cómo de alguna manera esa sociedad no pudo ver todo lo que iba a venir, pero de la manera tan minuciosa en que ellos construyeron, a mí me gustó mucho lo que le dijiste a Gloria, construyeron una jaula y lo hicieron en muy poco tiempo. Háblanos de eso. Sí, efectivamente, Fidel Castro, que era una visita frecuente en mi casa, lo que demuestra que mi familia no sabía elegir muy bien quiénes eran sus amigos. Y además demuestra un defecto terrible de la sociedad cubana, que es que no importaba estar en presencia de una persona que era un asesino o que era una persona que había intentado matar a un muchacho, a un joven que era como él, probablemente alocado como él, pero lo había intentado matar sencillamente para hacerse grato a los ojos de una tercera persona. Es tremendo. Bueno, eso no importaba en la sociedad cubana porque vivíamos convencidos de que lo importante era la revolución. El macho tremendo que hace cosas y que algún día graciosamente nos va a dotar de libertades y de prosperidad, en fin, cosas que no ocurren y que no pueden ocurrir como consecuencia de que los países que funcionan son los países de las instituciones y de las leyes. Pero eso, evidentemente, mi familia no lo creía, y las familias de todos nosotros probablemente no lo creían. No había ese tipo de cuidado en la selección, no solo de los amigos, sino de los líderes. Yo creo que eso es muy grave porque efectivamente nos arruinó la vida. Precisamente hablando de eso, de esa falta quizás de visión de toda una sociedad, que además no es una cosa inherente solo a los cubanos, o sea, es una cosa que pasa en el pasado y está pasando y pasa ahora también. Tú has escrito mucho y en las memorias también lo hay, y has reflexionado mucho sobre esa historia tan convulsa de Cuba.
Y precisamente de lo que estás hablando, tú hablas la debilidad por el caudillismo frente a la razón del Estado de Derecho. Y en el libro reflexionas sobre lo que tú llamas la razón testicular, que desde el inicio de la República en 1902 ha imperado. ¿De qué modo Fidel Castro, la Revolución Cubana, fueron síntomas de eso? ¿Y tú crees que es fácil curarse de esa debilidad por el caudillismo? Yo creo que después de un batacazo como el que hemos sufrido durante tantos años, va a ser mucho más sencillo curarse de esa enfermedad del caudillismo. Y lo creo porque lo viví en España. En España se decía que los españoles eran levantiscos y que eran feroces y que se habían matado 1 millón de personas en la guerra civil, y todo eso era verdad. Pero los 40 años de gobierno franquista le quitaron los arrestos a las personas, a los españoles. Y los españoles fueron mucho más dóciles y mucho más, digamos, fraternos a la hora de empezar la transición hacia la democracia y la libertad. Y yo creo que eso en Cuba puede ocurrir de cierta manera. Santiago Morales, que no está aquí, está, en fin, en otras circunstancias, Santiago Morales me contaba algo que me parece muy interesante, que yo cuento en el libro. Cuando él se infiltra en Cuba, en el año, tenía 18 años, tenía la sensación, como la tenía yo, de que todo el país estaba en contra de Fidel Castro. Yo tenía esa sensación en 1960 y en 61, que todo el país estaba en contra de Fidel Castro. Sin embargo, él está preso unos años, se escapa de la cárcel en el 64, 65, y cuando sale se encuentra una sociedad que ha sido, digámoslo vulgarmente, ha sido capada, ha sido destruida, y aquellos cubanos que él había dejado ya no existen, eran otros, y eran otros mucho más dóciles, mucho más obedientes. Eso es un defecto, pero al mismo tiempo es una virtud para empezar una vida democrática. Yo creo que cuando llegue el momento de la transición democrática en Cuba, que llegará, nosotros quizás no lo veamos, pero llegará, esa sociedad estará preparada para eso. Precisamente hablando de sociedades que pueden hacer ese salto y ese cambio, tú mencionaste la transición, y luego hablaremos de eso porque eso es una parte en tus memorias que en lo que hablas y reflexionas mucho. Fue una vivencia muy importante en tu vida y en la nuestra como familia, porque tú le diste, además tú lo dices, que le diste una lectura cubana a la transición española, que nosotros como familia lo vivimos, esa efervescencia, ese cambio donde partidos políticos y políticos que habían sido enemigos, y como tú bien dices, con una guerra civil que fue terrible, donde Santiago Carrillo, comunista, se sentó, los franquistas, los tardofranquistas que desmontaron el franquismo, claro, tuvo que morir Franco primero para que eso pasara, los socialistas. Tú en aquel momento pensaste que era algo que podía darse en Cuba. Yo pensé que podía darse en Cuba, y además lo aspiraba que eso se repitiera en Cuba, porque había visto delante de mis ojos cómo el gobierno franquista se había convertido en un gobierno democrático, cómo el rey, que había heredado unas prerrogativas enormes de la dictadura franquista, se había convertido en un verdadero demócrata, cómo la Iglesia Católica le abrió el espacio a las otras iglesias, porque ellos se daban cuenta que no tenían
el privilegio o el carácter único de la única religión del Estado español. En fin, todo eso fue confluyendo y yo cuento un programa de televisión que para mí fue muy importante, donde Santiago Carrillo, el líder comunista, que era responsable directo de la muerte de miles de personas que habían salido las había sacado de sus celdas los pelotones de fusilamiento y los habían fusilados, exterminados en 2 semanas. Entre ellos, el padre de Ricardo de la Cierva. Y lo que yo vi en la televisión española fue a Ricardo de la Cierva y a Santiago Carrillo. Y un francés, que hablaba el español perfectamente bien, le dijo: usted, señor de la Cierva, ¿qué tiene que decirle a Santiago Carrillo? Porque él es el responsable de la muerte de su padre. Era un hombre inocente, era un hombre muy católico, pero era un hombre inocente y lo fusilaron. Y de la Cierva dijo: yo no puedo hacer nada por salvar el pasado. Yo puedo hacer por salvar el futuro. Y el futuro implica una amnesia, olvidarse de lo que pasó. Bueno, aquello me pareció tremendo. Se cayó en aplausos el estudio. Y me pareció que realmente era la esencia de la transición española, la amnesia. Pensé que eso se podía hacer en Cuba, pero que no se podía hacer hasta que no desapareciera la Unión Soviética. Me equivoqué también. Bueno, yo creo que una de las partes de tus memorias que a mí me parece muy apasionante es el momento en que cae el muro de Berlín y ya tú estabas muy inmerso en todo el tema de crear algún tipo de coalición que uniera a las familias políticas de Cuba para prepararse para esa transición. Era lógico también pensar que al caer el muro y todo lo que era el bloque soviético, Cuba, que estaba en la órbita soviética, que también podía colapsar, y además porque pasaron por el periodo especial. Eso no ocurrió, pero aún así se hicieron muchos esfuerzos y fue importante. Yo sí creo que fue muy importante todo lo que se hizo, porque además mientras todo eso se hace, y hasta el día de hoy, en Cuba hay mucha gente que está cautiva y por la que hay que luchar, porque están ahí adentro. ¿Cómo fueron esos años? Que a mí en las memorias me parecen muy apasionantes. Y los viajes a Moscú, a ver a esos viejos comunistas reconvertidos, que bueno, que a veces creo que también eran un poco estafadores a la hora de que uno iba a pedirles consejo. Yo creo que fue una época muy apasionante en tu vida. Yo recuerdo a un periodista ruso que se convirtió en un buen amigo. Este periodista, yo pensaba que había sido un disidente, porque la manera en que hablaba, y me dijo: no, yo realmente entregué el carnet cuando se disolvió el partido. El partido se disolvió en el 91, 90 o qué sé yo, en el 91, si no recuerdo mal. Directamente lo disolvió Boris Yeltsin. Pero aquello me sorprendió, pero me di cuenta que tenía razón un periodista de The Times de Londres que había escrito una crónica maravillosa en el año 76, cuando el director del periódico le pidió que escribiera cómo iba a desaparecer el comunismo. Aquel hombre escribió una cosa que parecía Walter Mercado. Dijo que un día llegaría al poder en el Kremlin una persona que no tendría ningún vínculo con el pasado glorioso de la revolución del 17,
tampoco con la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y que ese señor iba a hacer reformas para salvar el comunismo, y esas reformas lo llevarían a la destrucción del sistema. Y el sistema, dice textualmente, se terminará sin un poeta que le cante, sin ahorcados en los postes, nada, con la disolución. Bueno, increíble que aquello se pasó así, pero no solo eso, sino que dijo cuándo iba a pasar. En el año 76 dijo, eso ocurrirá en 1989. Claro, él pensó que no estaba vivo en esa época, pero pasó en 1989. También ocurrió que pensó que 200 años de la Revolución Francesa eran una fecha estelar, pero sin embargo acertó, y acertó de una manera extraordinaria. Yo me quedé con esa imagen, y vimos, yo recuerdo que tú también recorrías a parte de Europa en labores que tu La padre... época de mi activismo. Que tu padre te encargaba. Sí. Recuerdo a Yuri Kariakin, recuerdo, por supuesto, a Boris Yeltsin, recuerdo que vive en Coral Gables, el que era canciller de la Unión Soviética en esa época, vive como una persona anónima en Coral Gables. Y yo me imagino que no le molestará mucho saber que yo estoy contando que él vive aquí. Pero no importa, porque nadie sabe quién es él, y además yo tampoco lo he visto. De hecho, tengo que decir que cuando pasa todo eso, y realmente Cuba pasa un momento muy malo, porque pierden el subsidio soviético, y si algo ha sido el régimen cubano, es que ha sido un gran parásito que ha vivido de los demás. Nuestro padre, que tenía una editorial exitosa, que le fue muy bien, él ha logrado ser un intelectual que también sabe hacer bien negocios, nos dijo, a mi hermano, a mi madre, a mí, no, hay que vender la editorial, hay que estar listos, porque hay que estar listos para la transición, para ir a Cuba. Nosotros, que somos algo más sensatos, no mucho más, nos quedamos un poco como diciendo, ¿estás seguro? ¿Por qué no te esperas a ver si pasa algo? Y no ocurrió. No ocurrió. Cuenta un poco de eso. No ocurrió porque lo que hice fue uno de los disparates que uno comete en la vida. Le vendí la parte importante del negocio, que era la que ocurría en Puerto Rico. Yo tenía una gerente en Puerto Rico que era muy eficiente. La hija de Eloy Gutiérrez Menoyo era muy eficiente, era una muchacha muy talentosa. Y le vendí la actividad económica, pero se la vendí en unas condiciones muy favorables para ella. Es decir, me pagaba con lo que generaba la propia editorial, y en fin, fue unas condiciones tremendas, pero era lo que yo me quería quitar de arriba, una responsabilidad, porque yo estaba seguro que íbamos a volver a Cuba muy rápidamente. Bueno, aquello. Mientras tanto, Fidel Castro repetía como un obseso: primero la isla se hundirá en el mar antes que abandonar el marxismo-leninismo. Yo suponía, bueno, la realidad le hará ver que eso no es verdad. La realidad no importa en Cuba. Eso lo descubrí de la manera más costosa, por cierto. De todas formas, aunque por ahora esa transición que llegará, yo estoy convencida, por supuesto, no ha ocurrido en Cuba por circunstancias que además tenemos que entender. Geográficamente hizo mucho daño que estuviéramos tan lejos. Cuando colapsa la Unión Soviética, y tú también cuentas también en las memorias, muy bien contado, yo creo que también la naturaleza de la dictadura cubana no es lo mismo que como funcionó siempre la Unión Soviética.
y por tanto también eso dificultó mucho más todo. Sí. Los cubanos tienen una habilidad especial para hacer daño. Eso es evidente. Y yo creo que los cubanos han superado, eso me lo han dicho los rumanos, por ejemplo. Hubo una diplomática rumana que vivió en Cuba y vivió, por supuesto, la dictadura de Ceausescu, y me contó, yo le pregunté, bueno, lo que tú viste de la diferencia entre los cubanos y los rumanos. Y yo, bueno, la diferencia es que los cubanos son peores que los rumanos. Y los rumanos eran menos hábiles en la represión que los cubanos, con la represión que no se veía, porque los cubanos tenían una gracia y una sonrisa y el paisaje es muy grato, pero eran terribles. Y lo cierto es que han conseguido prolongar la dictadura mucho más allá de lo que tenía cierta lógica, ¿no? Yo recuerdo, yo hablo de Sánchez Pérez, Manolo Sánchez Pérez, que conocía muy bien la dotación económica material de Cuba, porque era a lo que se dedicaba, era un economista con una memoria brillante y muy intensa. No se escucha nada. Y me explicó. Hay mucho ruido de... El audio, después subir el volumen del audio. No, acércalo, Sí, ya está. yo voy a acercarme un poquito más. Gracias por la advertencia. Yo le dije a Manuel Sánchez Pérez, le pregunté cómo podía resistir Cuba, y me dijo, Cuba no puede resistir. La falta del subsidio soviético liquida a ese régimen. Bueno, yo conté, y además me explicó por qué, y me explicó los renglones que son clave de la economía cubana. Bueno, todo eso ya es agua pasada y sabemos que no es verdad. Sabemos que el gobierno cubano es capaz de resistir lo que como dicen los españoles, lo que le echen. Pero eso a base de destruir la capacidad de consumo de los cubanos, empobrecer a los cubanos de una manera terrible. Y es lo que han hecho y lo que van a hacer en el futuro. Pero yo no sé cuando desaparezca la generación del Moncada qué va a ocurrir. De nuevo, tenemos la referencia de España. Exactamente, no ha pasado, pero sí, y creo que en tus memorias hablas de eso, sí es importante tener en mente las maneras de poder generar el cambio en un tono de reconciliación, que también la Plataforma Democrática Cubana buscaba eso también, o sea, los peores regímenes, cosas terribles, las cosas más horribles que hacen, pero sí se puede. Y de hecho Václav Havel anoche leía, preparándome para conversar, que Václav Havel lo decía, se puede regenerar esa sociedad civil que ha sido destruida. Toma tiempo, él lo decía, toma tiempo, pero se puede. Y yo creo que es algo que en la Plataforma Democrática Cubana, tú hablas de todo eso, era algo que sí se planteaba, porque finalmente un día Cuba va a tener que enfrentarse a la posibilidad de una reconciliación. Sí, efectivamente. Y bueno, ¿qué cosa era la Plataforma Democrática Cubana que Gina menciona y que ya han pasado muchos años y que quizás ustedes no recuerdan? La experiencia española a mí me acercó al liberalismo en el sentido europeo de la palabra, no tiene nada que ver con el liberal americano, no tiene nada que ver, es una cosa de alguna manera opuesta al liberal americano. Y yo creé la Unión Liberal Cubana con el propósito precisamente de acercar a los cubanos al proceso de transición.
era una legitimidad menor, pero era una cierta legitimidad. Nosotros estábamos vinculados al movimiento liberal internacional, que es la Internacional Liberal, que tiene 60, 80 partidos políticos y que en algunos casos ha gobernado, en otros ha cogobernado y en otros está en la oposición, pero era una de las corrientes importantes, básicamente europeas. Hablé con Rasco, José Ignacio Rasco, que era el representante de la democracia cristiana, y hablé con Enrique Valoira para que hiciera vivir la socialdemocracia y se acercaran, es decir, que se creara una plataforma con 3 internacionales. Llegué a hablar con Adolfo Suárez, que fue el presidente del Internacional Liberal en una época y que fue además el motor o la persona clave en la transición española en el año 80 deja de ser el primer ministro en el 81, pero fue entre el 75 que muere Franco y el 81 una persona clave, o sea que era una persona muy especial. Y le pedí que cuando llegara el momento fuera capaz de reunir 200 personas, 200 líderes importantes en el mundo, para desembarcar en Cuba con un avión con 200 líderes de primer rango. Me dijo que sí, y estaba dispuesto a hacerlo. Y estaba dispuesto, incluso le llevó una carta mía muy dura a Fidel Castro. Fidel Castro la leyó, no dijo nada, pero por supuesto no me hizo el menor caso, como es lógico. La idea era que los liberales, los socialdemócratas y los democristianos formaran, con los distintos partidos políticos que los respaldaban, formaran una plataforma para inyectar la democracia y la libertad en el suelo cubano. Pero no funcionó. Tratamos de que un partido conservador dirigido por Mas Canosa lo formara parte del asunto, pero Jorge no estuvo interesado. Jorge me dijo, a eso le quedan 2 años. No, le quedan unos meses. Yo le dije, no, Jorge, le quedan 2 años. Ya estamos hablando del 90. Yo fui a ver a García Márquez para lo mismo. García Márquez, utilizarlo como correo y además un rol que a él le gustaba desempeñar. Me dijo, los dos están equivocados. Incluso hubo una expresión muy dura. Jorge me dijo, está comiendo mierda, a eso le quedan meses. Yo le dije, no, Jorge, el que está comiendo mierda eres tú, le quedan 2 años. Y entonces García Márquez nos dijo, Están comiendo mierda todos. Están comiendo mierda, le quedan 6. Él también estaba en la misma operación y realmente no funcionó. Pero no funcionó en ese momento. Yo creo que de alguna forma sirvió para sembrar un poco la semilla de la disidencia en Cuba. Bueno, de hecho, quería que habláramos de eso porque en tus memorias yo creo que te has esforzado mucho en que te acompañe en tus memorias la cantidad de personas que hemos conocido. Y ahí puedo decir, hay una foto que a mí me emociona mucho, que es mi hermano siendo un chavalete en la Plaza Mayor con Uber Matos y contigo.
y había salido de la cárcel. Nosotros nos hemos pasado toda la vida, mi padre y mi madre, pero y nosotros también, como hijos de ellos, conociendo, vosotros ayudando, nosotros éramos jovencitos, pequeños, pero por nuestra casa o por las distintas casas en las que hemos vivido, los presos políticos que se han ayudado, y en el libro, y eso a mí me emociona profundamente, porque pienso que a veces en este exilio tan largo se tiende a olvidar o a no darle importancia a la lucha por la libertad de quienes están dentro y consiguen lo que se pueda conseguir. Y yo pienso además que no hay nada más terrible que el cinismo. Yo creo que es muy importante pensar que el compromiso sí es importante. Y tú creo que procuras incluir a todo el mundo. Nosotros hemos conocido y se ha ayudado desde Ubermatos, Valladares, Eloy Gutiérrez Menoyo, María Elena Cruz Varela, Jorge Valls, o sea, por supuesto Los Plantados, se está haciendo una película, Lilo Vilaplana está haciendo una película, y yo creo que eso es súper encomiable, porque a nadie le importa eso. Y yo quiero que hable sobre la importancia que sí la tiene de ayudar siempre al opositor, y no solamente en Cuba. En este momento, mientras hablamos, en China hay gente presa, y hay gente presa en otros sitios. Tendemos a pensar o preocuparnos solo por nuestros presos, pero hay presos políticos en el mundo entero. Y tú, yo creo que les rindes un muy sentido homenaje a la disidencia y a la oposición que lucha hasta el día de hoy, porque está José Daniel Ferrer preso. Habla de eso. Yo creo que merece ese aplauso, porque la oposición en Cuba es tan difícil, ser un disidente en Cuba es tan difícil, y que haya 1.500, 2.000 personas que se arriesguen a desempeñar ese papel, me parece extraordinario. En la época de mayor peso de la oposición en Europa, solamente en Polonia había una presencia masiva de la disidencia, porque se formó un sindicato, porque el sindicato tenía el respaldo de la iglesia, por diversas razones, pero solamente en Polonia. En Checoslovaquia, la famosa carta 77. de los 77, eran 20 personas las que firmaban y las que respaldaban. En la Unión Soviética había un puñado de personas capaces de enfrentarse a ese monstruo, y en Cuba no han faltado 1.500, 2.000 personas que siempre han estado dispuestas a hacer cosas. Hoy en día, Rosa María Payá, por ejemplo, en el exilio, Ferré en Cuba, tanta gente hace cosas que son valiosas y que no importa, y quizás yo he pecado de decir o de suponer que no tenían alguna importancia. No, sí tiene mucha importancia que los cubanos respalden a las personas que hacen su esfuerzo. Yo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, a mí no se me ocurriría criticar a ninguna persona de la oposición venezolana, porque los venezolanos están en un proyecto político muy importante y pudieran salir de ese problema y de la dictadura espantosa. Los nicaragüenses que han asesinado casi 500 personas en Nicaragua en unos meses, que la gente se oponga a eso me parece muy importante, y me parece muy importante ayudarlos. Yo creo que eso es a lo que se refiere Gina cuando habla de nuestra etapa
de ayudar a todo el que tocaba nuestra puerta o buscarlos a ellos directamente para hacer cosas. Precisamente, volviendo al tema este de ayudarnos, los cubanos ayudarnos, hay mucha gente dentro, estamos muchos en el exilio. Tú escribes que cuando llegamos en el 61, tú dices en tu libro que tú agradeces todas las ayudas del gobierno que en ese momento recibimos como familia de asilados y tú recalcas que precisamente las facilidades que se le daban a los cubanos contribuyeron en gran medida al éxito del exilio y también tener papeles, porque no es lo mismo vivir en la sombra que tener papeles. Y tú hoy te haces esta pregunta: nunca he comprendido del todo la voluntad de ciertos exiliados cubanos de cerrarles el paso a otros compatriotas para que no se beneficien de esa excepcionalidad en el trato, hoy en día. De hecho, hay datos que salieron. En los últimos 12 meses se han duplicado la cantidad de cubanos deportados. Háblame creo que tú hablas de que te molesta esa insolidaridad. ¿Es que acaso hay inmigrantes que valen menos que otros o exiliados que valen menos que otros según la etapa en la que uno venga? Sí, y no solo eso, sino que al ayudar a los cubanos, el gobierno de los Estados Unidos entendió de alguna manera o aprendió de alguna manera que el camino era ese: dotar de papeles a las personas para que pudieran abrirse paso, y las personas se iban a abrir paso. No tenía sentido cerrarles las puertas a nadie, y empezando por los cubanos. Ahora, los cubanos que tenían la oposición del gobierno, era asombroso encontrar que los cubanos tenían la oposición y la hostilidad del gobierno de La Habana, que le pedía al gobierno norteamericano que cerrara el paso de los cubanos, y entonces encontrarse de pronto a unos cubanos que también les pedían lo mismo. A mí me parecía aquello realmente insoportable y además imposible de entender. Yo creo que el camino es abrir la mano, permitir que las personas que llegan a este país se abran paso, y está bien no ayudarlos en su momento. Yo creo que nosotros nos beneficiamos muy bien de la ayuda que recibimos en el año 61, que es una ayuda modesta. Te voy a hacer, para acabar, dos preguntas. Antes, lo primero que quiero hablar es que casi desde el principio y hasta el fin de tus memorias, Linda, nuestra madre, ha sido tu compañera de aventuras y desventuras. Crecieron y se formaron juntos, y este mes han cumplido 60 años de casados. No he acabado. De vuestra relación escribes: hemos sido amigos, cómplices, colaboradores y mucho más. Para mi hermano Carlos, para mí, para tus nietas, Linda es mucho más que la columna vertebral de la familia. Linda lo es todo. Pero yo quiero que háblanos de esa relación que se forjó cuando erais dos chiquillos, 14 y 15 años. ¿Y cómo ha sido ese largo viaje a dúo en dos personas que se aman, pero que también han tenido que construir sus propios espacios? ¿Y qué has aprendido tú de Linda? Bueno, lo primero que he aprendido... Lo primero que he aprendido es que los más difíciles son los primeros 50 años. Después es mucho más fácil. Bueno, realmente Linda lo ha sido todo, lo ha sido precisamente por las cosas que yo digo en el libro, porque ha sido mi cómplice, porque ha sido una persona que me ha leído con mucho rigor. Es decir, que cuando no estaba de acuerdo con algo me lo decía. Y eso es muy de agradecer. Acércate al micrófono. Pues no sé qué es lo que pasa. Es un Amber Alert.
Yo estoy realmente muy satisfecho de esa relación. Yo no sé quién puso la bomba en el año 57, pero el que la puso, ojalá que la vuelva a poner, porque mi mujer ha sido todo para mí y todo para mi familia. Hablas en tus memorias que estás muy contento porque en los últimos años has recuperado algo que por esta vida tan ajetreada que has tenido, la política, el problema de Cuba ahí siempre constante en nuestra vida, en tu vida, en la vida de la familia, en la vida de los cubanos. Tu amor por la literatura. Estás escribiendo, es un momento, lo hablábamos antes de venir, es un buen momento para ti, un momento de mayor sosiego, de más tranquilidad. Yo sé que uno también, y tú lo dices en tus memorias, uno también se enfrenta a cosas, la mortalidad, enfermedades, resistir los embates de la vida, pero también es el momento y la oportunidad, y creo que lo estás aprovechando, de recuperar más la literatura, que es algo que siempre te gustó mucho y que la política un poco que te llevó también por otros derroteros. Eso es exactamente como dice Gina. Si yo hubiera podido elegir mi vida y hubiera sido un escritor de ficción exclusivamente, era lo que más me gustaba. Ahora, en la cuarta edad o la quinta, no sé, lo que pienso es dedicarme a eso, a la literatura, a la ficción, porque es lo que me gusta. Ya llegó el momento en que puedo hacer lo que me gusta, entonces lo que me gusta es escribir novelas, cuentos y obras de teatro. Estoy escribiendo, y con eso termino, con un comercial. Estoy escribiendo la vida de Paul y Laura. Paul Lafargue es un cubano que se casó con la hija de Marx. Marx tuvo 3 hijas y 2 se suicidaron. Una, Laura, se suicidó o fue asesinada por su marido, por Paul Lafargue. Yo opto por la tesis de que la mató. Y eso es lo que estoy escribiendo. Sin embargo, Alejo Carpentier, mi compatriota, murió mientras escribía esa novela. Yo espero terminar esa novela y empezar otra. Muchas gracias.